impugnatoria. Pero ahora, esta es la pregunta interesante: ¿a quién se aplica el LPAG? Muy bien, nos indica que se va a aplicar a entidades de la administración pública, y ya estábamos revisando los conceptos de qué entendemos por administración pública. Pero aquí la propia ley ya nos da un listado para quizás ahorrarnos ese trabajo del concepto de administración pública, pero que nosotros ya hemos tratado. Nos da un listado de entidades que van a ser consideradas como administración pública. ¿Y para qué? Para que se les pueda aplicar el LPAG. Es que es importante saber qué entidades se consideran administración pública, porque a ellas les aplicaré la LPAG. Porque si no lo son, entonces no les aplico la LPAG. Los colegios de abogados, los colegios de ingenieros, ¿formarán parte de la administración pública o son entes netamente privados y las actuaciones que realizan pues no van a ser susceptibles de ser cuestionadas, no van a interponerse recursos impugnatorios, no van a respetar los principios de legalidad, de debido procedimiento, porque no son administración pública? Pero si lo son, entonces se va a aplicar. Vamos a ver eso ahora. ¿Qué nos dice la norma? Que se va a entender por administración pública al Poder Ejecutivo, incluyendo los ministerios y organismos públicos, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Y aquí, hasta aquí nos quedamos en la lista porque la lista sigue. Pero ojo, ¿se dan cuenta? Aquí estamos hablando ya de la función administrativa que realiza esta administración pública y que es transversal a los poderes, al Poder Ejecutivo, porque la norma nos dice: hay administración pública en el Poder Ejecutivo, hay administración pública en el Poder Legislativo y hay administración pública en el Poder Judicial e incluso en los niveles de gobierno nacional, regional y local. Entiéndase por local a las municipalidades provinciales y distritales. A ver, aquí tenemos lo siguiente: tenemos un caso que se expuso ante el Ministerio de Justicia a través de una consulta jurídica y que el MinJus en su momento respondió. ¿Qué pasó aquí? Recuerden que existe esta norma de las licencias de habilitaciones y edificaciones urbanas. Usted, si quiere construir su casa, pues tiene que tramitar una licencia, porque si no le pueden multar si hay un terreno que va a ser pues vendido, va a ser habitado por personas y no tiene ningún servicio público, no tiene agua, desagüe ni luz. Va a tener que pasar por un proceso de habilitación urbana y para ello se requiere una licencia. Esta ley, la ley 29090 y sus diversas modificaciones, regulan estas licencias de habilitaciones y edificaciones urbanas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si bien es cierto, esta norma es emitida por el Congreso, las municipalidades distritales son las competentes para normar solo las cuestiones de gestión operativa de los procedimientos de habilitaciones urbanas y edificaciones. Las municipalidades no tendrían por qué alterar el contenido de los requisitos o las exigencias de lo que se pide en esta ley 29090. Las municipalidades, si bien es cierto, según esta ley, tienen la competencia de emitir el acto administrativo de la licencia de habilitación o de edificación urbana, no obstante, su competencia es para poder ejecutar, materializar lo que dice la ley aprobada por el Congreso, ¿ok? Y a lo mucho podrían crear ciertas gestiones operativas. Mesa de partes, el trámite, quién emite, si el gerente, si el subgerente, pero a nivel de requisitos no lo puede alterar, tampoco el plazo, tampoco los silencios. Entonces, de eso trata esta consulta, ¿no? Por ejemplo, vuelvo a indicar qué es lo que dice esta consulta. Dice: las municipalidades distritales serían competentes para normar cuestiones de gestión operativa de los procedimientos de habilitaciones urbanas y edificaciones. ¿Qué cosas pueden normar? Por ejemplo, las tasas, entendiéndose por tasas a los montos que se pagan. ¿Qué órganos internos son competentes para pronunciarse, etcétera? En la medida que ello no sea contrario a los dispositivos normativos de alcance nacional,
antes señalados, en este caso el dispositivo, que es la ley 29090. Entonces, las entidades ediles no podrían emitir reglamentaciones a través de sus ordenanzas que supongan la exigencia de requisitos adicionales o distintos a los taxativamente establecidos en esta ley. Continuamos. ¿A quiénes más se les aplica la LPAG? A los organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía, y también a las demás entidades, organismos, proyectos especiales, programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y por tanto se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato expreso de ley que las refiera a otro régimen. ¿Qué ejemplos tenemos al respecto? Observemos, aquí tenemos a los organismos constitucionales autónomos como el Tribunal Constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, la Defensoría del Pueblo y la RENIEC, entre otros, que son organismos constitucionalmente autónomos. ¿Y por qué tienen este nombre? Porque, ojo, no se crearon por ley. Estas están establecidas dentro de la propia Constitución. Por eso son organismos constitucionalmente autónomos. Y aún teniendo su origen en la Constitución, pues también van a ser consideradas como entidades para efectos que se les aplique la LPAG en diferentes actuaciones. Aquí tenemos también otra consulta jurídica. Por ejemplo, ¿qué son los organismos públicos descentralizados? Fíjense que habíamos comentado en un inicio que también son entidades de la administración pública, el Poder Ejecutivo y los organismos públicos descentralizados, también los gobiernos regionales y los gobiernos locales pueden tener organismos públicos descentralizados. ¿Pero qué se entiende? A ver, ¿alguien recuerda o conoce cuando digo ¿qué entiende cuando indico Indecopi, Sutran, Sunat, UEFA? ¿Qué se le viene a la mente? Ok, son entidades públicas, claro, también forman parte de la administración pública, pero ¿son organismos públicos descentralizados? Sí. La LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, indica que los ministerios van a tener ciertos organismos públicos descentralizados. Estas OPDs están adscritos a un ministerio o a la presidencia del Consejo de Ministros. En este caso, la SUTRAN está adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la SUNAT al MEF. De igual manera, el Indecopi está adscrita a la PCM. ¿Ok? Entonces, esto se da por el fenómeno de la descentralización funcional de la administración pública. También la administración pública se descentraliza a nivel funcional. Y es ahí donde surgen estas figuras de los organismos públicos descentralizados. Aquí se va a mantener, por ejemplo, entre el MEF y la SUNAT, ¿no? Se va a mantener una relación de cierto control entre la administración pública matriz, que es el ministerio, y la OPD, que es el organismo público descentralizado, en este caso la SUNAT. Ahora, no implica en estricto una relación de dependencia jerárquica, sino de una relación de dirección. Es importante entonces indicar que el goce de una personería jurídica propia, separada, que tiene el OPD respecto de la matriz, porque el ministerio tiene su propia personería jurídica y el Indecopi tiene su propia personería jurídica. Por ejemplo, la SUTRAN también tiene su propia personería jurídica. No le confiere a la institución pública descentralizada, a pesar de que tenga su propia personería jurídica, una autonomía total, ¿no? Sino que se mantiene cierto control, cierto direccionamiento, ¿ok? La personería jurídica de la que gozan estas OPDs
pues les permiten tener capacidad patrimonial. Incluso no han escuchado que hay embargos que realizan municipalidades respecto de bienes de la SUNAT o bienes de alguna entidad pública que es una OPD. Claro, porque pueden ser deudoras, al ser personas jurídicas son un centro de imputación de derechos y obligaciones. Entonces eso le da independencia. El hecho que se le esté embargando bienes, por ejemplo, a la UEFA, porque no, en este caso, realizó determinados pagos de arbitrios municipales en la municipalidad, yo qué sé, de San Isidro, por ejemplo, no implica de que se lo vayan a cobrar, en este caso, al ministerio a la cual está adscrito. Sino, y ojo, se le va a cobrar a la propia UEFA, a la propia entidad pública.